Ahora, el estudio de hoy es el crecimiento espiritual de un niño a un joven espiritual. Espiritualmente hablamos, amén, y hemos estado estudiando acerca de cómo es el comportamiento del niño espiritual. El comportamiento de un niño espiritual no es el mismo comportamiento de un joven espiritual. El comportamiento de un niño natural no es el comportamiento de un joven natural. Amén. El niño se comporta de una manera. Podemos decir, este niño se comporta de una manera y él se comporta de otra. Vamos a ponerlo así. Amén. Entonces, en el Señor Jesús también tiene que haber ese crecimiento de niño, amén, a joven, y después de joven seguir creciendo a un maduro padre o madre en el espíritu. O sea, padre espiritual quiere decir aquellos que están muy desarrollados en sí, ya conocen todo. Los padres espirituales conocen la Biblia. Si un padre espiritual no conoce la Biblia, entonces no es padre espiritual. El joven, el niño le pregunta al padre le pregunta algo. Y el padre tiene que contestársela. Amén. Pero si el padre en sí no está maduro, entonces no sabrá contestársela. Amén. Por eso es que es importante seguir el orden bíblico para el pastorado, vamos a decir. Pastorado. La persona que desea obispado, amén, hay unos requisitos que debemos llenar. Unos requisitos. Cuando llenamos esos requisitos, amén, que uno es apto para enseñar. Apto para enseñar. Entonces, si yo estoy aquí parado y no tengo ni idea de lo que estoy hablando ni lo que estoy enseñando, entonces no estoy apto para enseñar. Amén. Entonces es importante que sigamos creciendo para después llegar a enseñar a otro y enseñarle el camino de Jesús. ¿Ve? Esa es la importancia de que ninguno, sea hombre o mujer, ninguno se queden en su niñez espiritual. Que ninguno se quede inmaduro, sino que siga creciendo, desarrollando el entendimiento, abriéndose en el entendimiento. Que los ojos del entendimiento vayan abriéndose, conociendo la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser útil en la obra de Dios. Porque el pastor no lo puede hacer todo. No. Debemos ser útil, crecer para ser útil en la obra de Dios. Y buscar aquellas almas necesitadas y también instruir a nuestros hijos en la verdad del Señor. Porque si nosotros verdaderamente nos quedamos niños espirituales, cuando nuestros hijos, hablando hijos naturales, cuando nuestros hijos vienen a preguntarnos algo, tenemos que llevar a nuestros hijos al pastor o a alguien que sepa un poquito más de la Biblia, porque nosotros no vamos a saber cómo contestarle esa pregunta, que es una pregunta básica, una pregunta que debe saber el que es hasta el recién cristiano que está leyendo la Biblia debe conocer eso. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Amén. Por decir, ¿qué es el arrepentimiento? Todos debemos saber qué es el arrepentimiento y qué es la conversión. Todos debemos saber de qué se trata el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué se trata? De Cristo muriendo en la cruz para salvar a los pecadores. De eso se trata el Evangelio. Entonces es importante que nosotros entendamos esto para que vayamos y prediquemos el Evangelio a otro. ¿Ve? Y lo vamos a traer con eso, con ese conocimiento gloria a Dios, en mente, sabiendo que vienen a salvar su alma, primeramente, y también aprender
de las cosas del Señor, de la palabra del Señor. Amén. Así que el crecimiento espiritual es muy importante para todos nosotros. Ahora, vamos a entrar en el estudio. Crecimiento de un niño espiritual a un joven espiritual. Este joven espiritual está creciendo en actitud y carácter. Amén. El joven espiritual está creciendo en actitud y carácter. Estoy hablando del cristiano, ¿no? Amén. Lo primero es de que cuando uno va creciendo espiritualmente, debemos desarrollar una buena reputación, o sea, un buen testimonio. Dar un buen testimonio donde nosotros estemos. Efesios 4:1, vamos allá. Me lo voy a leer. Dice, viví de una manera digna de la vocación con que fuiste llamado. Léamelo en la Reina Valera. Alguien me lo lea. Yo fui preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden de acorde con esa vocación que fuiste llamado. Amén. Entonces, Él está diciendo a ellos que se sepan comportar, que vivan de una manera digna de la vocación con que ellos fueron llamados. ¿Ven? Si yo he llamado a ser cristiano y apartarme del mal, voy a estar en el camino de la santidad, en santificación. La santificación viene cuando nosotros nos convertimos y recibimos el Espíritu Santo para que nos vaya limpiando, santificándonos. La palabra dice que Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Siempre tú vas a estar siempre en la verdad porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y si tú no andas, si tú tratas, ¿verdad? Si la carne se quiere meter y tiene una prueba donde está siendo tentado, el Espíritu Santo allí empieza a trabajar para guiarte a decir la verdad o hacer las cosas que está de acuerdo con la verdad. Ese es Dios. Hacer las cosas que está conforme a la justicia de Dios. Amén. Porque recuérdese que el hombre también tiene la carne y va a ser tentado y va a ser probado por Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo nos los dio Dios porque somos hombres débiles. Porque somos débiles hombres. Porque si no, Dios nos dejara sin el Espíritu, si Dios nos dejara a nosotros sin el Espíritu Santo, solamente usted tiene que ir al Antiguo Testamento y a mirar a Israel, cómo se comportaban. ¿Ve? Entonces, aquí estamos hablando de un joven llamado Timoteo. Hechos 16:2. Hechos 16:2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Escuche bien, lo que estamos hablando es que nosotros debemos andar de una manera digna de que somos cristianos. Entonces aquí está diciendo que los que están en Listra y Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Ese es un verdadero cristiano. ¿Ve? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo miraban cómo se conducía. ¿Ve? Miraban ellos los otros de Iconio, los otros hermanos, y veían, wow, qué modelo a seguir es este. Él estaba dando un buen testimonio. Ahora también se nos habla de los 7 diáconos que escogieron. Recuérdense, no escogieron a 7 personas, ¿verdad? A 7 personas, vamos a decir, con el Espíritu Santo. ¿Ven? No cogieron a 7 personas con el Espíritu Santo nada más, sino que dice aquí, en Hechos 6:3, escuche, Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
¿ven? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Alguien me diga qué trabajo era el que le iban a encargar a estos 7 diáconos. Servir a la mesa, darle el mantenimiento a la viuda. Y tenían que ser llenos del Espíritu Santo del Señor para hacer ese trabajo. Para que usted vea en la iglesia, cuando uno coge a alguien, ese alguien debe dar un buen testimonio primero, que los otros lo puedan decir, wow, esta persona es de buen testimonio. Y se puede parar allí y es un modelo. A eso debemos llegar todos nosotros, a ser modelo a seguir. Amén. Que otros nos puedan mirar, no para nuestra gloria. Porque si lo hagamos para nuestra gloria, entonces verdaderamente no estamos siendo modelos, somos fariseos, hipócritas, vamos a decir. Amén. Es para la gloria de Dios, es dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios y somos imitadores ¿de quién? De Jesucristo. Pablo dijo ¿qué? Sí. Así como yo no soy de Cristo. Amén. Entonces es importante. Entonces estos 7 varones que buscaron, dice, escuche bien, lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa una vida sumisa y controlada por el Espíritu Santo. Ahora digamos, bueno, quizá eso entonces va a ser el pastor. No es todo, nosotros, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pablo? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios agrada. Y como le dije, ser lleno del Espíritu Santo significa una vida sumisa y controlada por el Espíritu Santo. O sea que usted hace lo que el Espíritu Santo le indica. Amén. Usted anda caminando, amén, caminando en los pasos del Maestro Jesucristo. Siguiendo los pasos del Maestro Jesucristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es, ser lleno del Espíritu Santo no significa estar tumbando sillas en la congregación, brincando y saltando y dando y remodillando. No, hermanos, eso es carnal, vamos a decir, eso es de carne, porque nosotros tenemos que ser sobrio, personas, gloria a Dios, que no titubean, personas firmes, que tenemos dominio propio. Una persona llena del Espíritu Santo, una característica es que tiene dominio propio. Dominio propio. Sabe cómo comportarse. Amén. Ahora, es aprender a ser lleno. Tenemos que aprender a ser lleno con el Espíritu como una pauta o una norma básica de vida. ¿Ven? Tenemos que aprender a ser lleno del Espíritu Santo como una norma básica de vida. ¿Usted cree que es posible que una persona, un cristiano, viva lleno del Espíritu todos los días? Yo digo que sí, por el poder de Dios. Sí se puede. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir. Porque Cristo vivió lleno del Espíritu Santo todos los días y Él era hombre. ¿Ven? Pablo cuando se decidió, cuando se convirtió, vivió todos los días lleno del Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, vivieron todos los días llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos llegar a ese objetivo de estar llenos todos los días del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Nosotros no debemos mirar lo que queda atrás, las imperfecciones. No mire las imperfecciones. No mire que usted es imperfecto, que no es perfecto. Busca la perfección. Sigue adelante buscando la perfección. En Filipenses 3,
Amén. Entonces él dice, no que lo haya alcanzado ya, sino, dice, ni que ya sea perfecto. Claro que no. Sino que prosigo por ver si logro acogerme, así quiere decir acogerme a aquello para lo cual fui asido escogido. Amén. Por Cristo, escogido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? La imperfección, lo que tú eras antes. Y extendiéndome a lo que está delante, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ve? Entonces, yo no debo decir todos los días, es que yo no soy perfecto, por eso yo fallo. No, olvídese de eso. Usted es llamado a la perfección. Dios quiere que tú seas perfecto. ¿Por qué? Porque Él te ha dado Él te ha dado el Espíritu Santo para ayudarte todos los días. Ahora, si Dios no te da el Espíritu Santo para ayudarte, entonces no va a estar bien, no va a poder. Pero Dios dice, te di el Espíritu Santo. Tú eres apto para andar ahora. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria en nombre de Jesucristo. Así que es importante nosotros saber esto, que sí se puede vivir todos los días lleno del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que usted no va a fallar. Hombre, y lamentablemente vamos a fallar. Vamos a fallar porque la palabra dice que si alguno ha pecado entre vosotros, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, Señor nuestro. Si alguno ha pecado, eso no es que estamos pecando acá, no, si alguno ha pecado, amén. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. O sea, recuérdate, ya fallaste. Arrepiéntete, pero rápido. Amén. Ahora, aprender a ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. También el crecimiento espiritual de un niño a un joven también es llegar a ser un ejemplo, como lo dice, y también es llegar a ser una persona de sabiduría piadosa. Aquí Santiago va a hablar de esta sabiduría. Santiago 3:13. Santiago, vamos allá, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es una pregunta. Entonces él le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ves? Entonces le está diciendo, entonces, ¿quién es sabio entre vosotros? Pues entonces vamos a ver. Entonces muestre la sabiduría de Dios él dice, en una buena conducta y sabia mansedumbre. Una buena conducta y sabia mansedumbre. Ahora él le dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis. Y haster quiere decir, no sea arrogante, ni mintáis contra la verdad. No mientan, no estén mintiendo contra esa verdad de sabiduría. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora, ¿qué sabiduría? Él le está diciendo aquí, si tú dices que eres sabio, si tú dices que tienes sabiduría de Dios, pero tienes celos de otros, cuando otros prosperan, tú los celas. Cuando los otros, el Señor le da un don o lo que sea, tú celas que tienes ese don. Tienes celos amargos, dice, tienes celos amargos y contención en vuestro corazón. Tiene contención, siempre están contendiendo. Dice,
Él le dice, no sean arrogantes, si ustedes son así, no sean arrogantes, ni se mientan contra la verdad, no mientan, porque esta sabiduría que ustedes tienen no es la que desciende de lo alto. Dice, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, amén, ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Ve? En paz. Para aquellos que hacen la paz. Ahora el ejemplo. Cristo, sabiduría de Dios. Vamos a analizar aquí lo que estamos hablando. Cristo era sabiduría de Dios. La sabiduría de Cristo era la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él era pacífico. Él era amable. Aunque tenía la sabiduría de los altos, dice, Él era amable. Él era benigno. Él era lleno de misericordia y de buenos frutos. Eso está diciendo, tú eres cristiano y dice que es sabio. Entonces muéstralo con las obras que dice la palabra aquí. ¿Eres pacífico? ¿Eres amable? ¿Eres benigno? ¿Eres misericordioso? ¿Ves? Y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. ¿No eres hipócrita? Y el fruto de justicia se siembra en paz. Cristo sembró siempre la palabra de Dios en paz, en sabia sabiduría, en sabia mansedumbre. Cuando Cristo hablaba, Él hablaba con, como dice la palabra aquí, Él hablaba sin hipocresía. Él hablaba sin hipocresía, tenía la sabiduría de Dios. Cuando Él hablaba, tenía amor del Señor, amor, ¿ven? Él quería que le escucharan, amén. Entonces era benigno, benigno es amoroso, va por ahí, amoroso, y él era lleno de misericordia. Ahora, vamos a pasar de Cristo, ¿ven? A quien debemos imitar siempre. Vamos a pasar de Cristo a los fariseos y a los saduceos. La sabiduría de esto era diabólica, porque ellos eran sabios, pero con la sabiduría del hombre. Sabios, pero ellos eran contenciosos. ¿Ve? No amaban al prójimo, no eran amantes, no eran amables. Gloria al nombre de Jesús. La sabiduría de ellos era, como dice aquí, una sabiduría diabólica. Era una sabiduría que estaba vestida de oveja. Un lobo vestido de oveja. Amén. Entonces aquí es que estamos hablando lo que dice que nosotros debemos llegar a ser una persona sabia, pero cuidado. ¿Para qué tú quieres la sabiduría? ¿Para hacerte más que los otros? ¿Quieres sabiduría para enaltecerte? Para que te miren, wow, qué sabia persona. Mira cómo habla ese pastor, mira cómo habla ese predicador. Wow. Si yo quiero la sabiduría de Dios, es para saber cómo comportarme en este mundo lleno de maldad. Es para saber cómo caminar rectamente. Esa es la sabiduría. Un sabio sabe cómo comportarse en todo tiempo. Amén. Entonces estamos creciendo en esa sabiduría. No hemos llegado, no hemos desarrollado todavía, pero debemos desarrollar. Amén. Para ser sobrio, firme. Amén. También es desarrollar la actitud de un servidor. Aquí está la cosa. Desarrollar la actitud de un servidor.
Entonces ahora en Cristo Jesús, la persona que enseña, que instruye, Cristo dice, es vuestro servidor. Cristo mismo que decía, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, no a ser servido, ¿verdad? Entonces, ahora dice aquí en Marcos 10:42, Marcos 10:42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, pues, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y su grande ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, ¿ves? Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, porque tiene deseo de obispado, vamos a decir, entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, quiere ser, ¿verdad?, un obispo o un pastor, o amén. El que quiere ser el primero, será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Entonces debemos desarrollar una actitud de un servidor. Cristo dio el ejemplo, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Ahora, nosotros estamos siendo, amén, o creciendo, perdón, en actitud y carácter piadoso, desarrollando una buena reputación, como hablamos, aprendiendo a ser lleno del Espíritu Santo como una norma básica de vida. Estamos llegando a ser un ejemplo a otro. Estamos llegando a ser una persona de sabiduría piadosa, ya expliqué, desarrollando la actitud de un servidor. Vamos a llegar aquí. Nosotros estamos creciendo en actitud y carácter piadoso, creciendo en conocimiento, y nuestra meta, esta es nuestra meta es continuar creciendo en conocimiento y aplicación de la palabra en nuestra vida. ¿Ve? Esa es nuestra meta. Nuestra meta debe ser, la que dije ahora mismo, continuar creciendo en conocimiento y aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, si no estudiamos la palabra del Señor, no vamos a crecer en conocimiento, porque la palabra de Dios es que da ese conocimiento. Ahora, nosotros estamos creciendo en ese conocimiento cuando, al llegar a estar familiarizado enteramente con la palabra de Dios, vamos nosotros a crecer en conocimiento. Cuando estamos llegando a ser familiarizados enteramente con la palabra de Dios.